Bienvenidos a esta nueva clase de Realidad Social Latinoamericana y Derecho de la Cátedra Martínez. Hoy vamos a estar trabajando con un texto que es el de Peronismo de la autora Ahmechet, que trata el peronismo como momento de reformas, revisando las principales reformas que tuvo este movimiento para el año 1946-1955. El texto del autor ayuda a pensar lo que fueron los movimientos populistas para América Latina en un caso particular que es el peronismo, que es el ejemplo por excelencia de los populismos para el caso argentino. Pero antes de adentrarnos en lo que fueron las reformas que la autora destaca, quisiéramos hacer una introducción que tiene que ver con los factores contextuales internos y externos que van a estar caracterizando la llegada del peronismo al poder. Hay un enorme contexto de conflictividad que va a generar una primera etapa de prosperidad económica hasta los años 30, una reformulación de la inserción de nuestras economías en el mundo y un impacto muy grande por el proceso de sustitución de importaciones. Y obviamente vamos a ver cómo se da ese proceso de apertura en términos de los derechos económicos y sociales y los problemas que esto va a generar en términos de conflictividad y por supuesto cierta inestabilidad política. Como dato a relevar en el material que ustedes tienen para observar, van a poder ver que luego de la crisis del 29 en la región se dan una serie de interrupciones de la vida institucional en nuestros países. Argentina es un ejemplo, justo el golpe se da en 1930, pero pueden observar que este es un correlato que se da en casi toda la región, con lo cual queda demostrado que la inserción de nuestras economías al mundo y ser parte del mundo occidental va a generar un vínculo muy estrecho entre ese contexto conflictivo y las situaciones internas de nuestros países. Como pudimos ver, el contexto externo va a estar provocando que las estructuras productivas de los países latinoamericanos comiencen a reconvertir este proceso de modernización y de urbanización, y es en ese contexto en donde se va a dar, para el caso argentino, la llegada de Perón al poder. Perón triunfa en las elecciones de 1946 con la fórmula Perón-Quijano y va a dar resultado una composición parlamentaria en donde van a tener mayorías. Pero este triunfo no es un triunfo tan arrollador como quizás podrían pensar, sino que la oposición se había unido en un frente para competir con el peronismo y la elección realmente había estado peleada. Es por eso que este contexto de llegada del peronismo va a ser muy importante para luego entender el paquete de reformas que van a iniciar, porque es un dato muy revelador. A partir de allí, entre el periodo de 1946 a 1955, a nivel nacional el peronismo va a ser el favorito en las urnas, va a obtener aproximadamente entre un 50 y 60% de los votos y el radicalismo va a ser la primera minoría o en segundo lugar quien va a obtener el 30% de los votos aproximadamente. A partir de este contexto interno de la llegada al poder del peronismo, la autora propone analizar las reformas propiciadas por el peronismo a partir de un ángulo muy particular que es el ángulo político, enfocándose en las reformas electorales que fueron concebidas para ella con el ideal político o la búsqueda de unanimidad. Bueno, la Constitución de 1949 no solo habilita la reelección por primera vez en la historia de la Argentina, sino que no la limita. Nosotros hoy en día tenemos reelección, pero tenemos reelección inmediata por un periodo. Ahí, mientras la mayoría de las personas quisieran que el presidente fuera reelegido, lo que se entendía es que el presidente tenía que ser reelegido. Indefinidamente. Tanto como las personas decidieran. Claro. No había que limitar esto, porque lo que hay ahí que me parece que es lo más interesante son definiciones diferentes de democracia. Porque el populismo es una forma de democracia. Tenemos que enmarcar al populismo dentro de la democracia. Lo que pasa es que entiende la democracia de una forma diferente a lo que es la democracia liberal. La democracia liberal va a poner el énfasis en las instituciones, en el individuo, en las libertades del individuo, en la separación de poderes,
mientras que la democracia populista va a tender a pensar que lo más importante es el número. Entonces, que si la mayoría de las personas quieren algo, las instituciones dejan de tener ese rol central. Porque lo democrático es lo que quieren los más. Las hegemonías, la mayoría. Las mayorías entendidas casi como la totalidad, ¿no? Porque esa es otra de las características del populismo, que confunde mucho mayoría con totalidad. Que pareciera que lo que quieren la mayoría de las personas es lo que quieren todos, lo que quiere el pueblo. El populismo hace mucho uso de esta figura del pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo es algo abstracto. Nosotros solo podemos entender qué es el pueblo a partir de la intención de el que enuncia eso. ¿Qué está diciendo la persona cuando dice pueblo? Sabrina. En esta entrevista que le realizaron a la autora Sabrina Ahmeyet, ella explica esta idea de la unanimidad o de la totalidad con la que los populismos entienden esta vinculación que tienen con quienes lo erigen en el poder, que es el pueblo, ¿sí? Este pueblo que los va a apoyar de manera incondicional y como una forma totalizada. Entonces, para lograr esta unanimidad o esta totalidad del pueblo, dice la autora en el texto que va a implementar unas reformas electorales que van a maximizar el poder del Ejecutivo y obviamente el Partido Peronista, que es quien está en ese momento en el poder, y le va a permitir generar esta idea de unanimidad o totalidad que apoya al presidente electo. Ahora sí, nos metemos de lleno con las principales reformas de corte electoral que remarca la autora y que van a ser las que en su totalidad van a ayudar a consolidar este ideal peronista de la unanimidad. En primer lugar, entonces, encontramos la reforma del sufragio femenino, que lo que posibilita es incorporar a la vida política o a la ciudadanía política, que es esta parte de la población que tiene derecho al voto, a las mujeres. No nos olvidemos que la ley Sáenz Peña incorporan a la población masculina mayores de 18 años. No es hasta el peronismo donde en la Argentina se permite a esta parte de la población femenina votar. Y lo hacen obviamente con unas ciertas características que tienen que ver con el rol de cuidado que tiene la mujer o concebida la mujer en esta mentalidad religiosa que era muy característica de la época, pero también pensando que ese rol y esta posibilidad de que las mujeres puedan votar iba a generar para el peronismo una mayor cantidad de adeptos en futuras elecciones. En segundo lugar, en 1949, el peronismo avanza con una reforma de la Constitución. Esto significa que va a incorporar al texto madre que rige todas las otras leyes del país algunas modificaciones que van a ser cruciales para solidificar su movimiento, como pueden ser la reelección presidencial de forma inmediata e indefinida, es decir, mandato tras mandato, el mismo candidato puede ser electo sin ningún tipo de reparo en cantidad de veces que puede ser electo, mientras que el pueblo así lo desee. Va a modificar el tipo de elección, ya no van a haber más colegios electorales, que son instancias de intermediación entre la ciudadanía y los candidatos. Por lo cual ahora los ciudadanos eligen directamente a los candidatos que luego van a ocupar los lugares en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Y por último, que también es una cuestión importante, modifica la duración de los mandatos por 6 años. ¿Sí? Todas las figuras nacionales, como el Ejecutivo, el Legislativo, van a durar en sus mandatos 6 años. En tercer lugar, encontramos la reforma de la ley electoral, en donde en 1949, a través de la incorporación de ciertas herramientas como son las circunscripciones uninominales y algunas formas particulares de la representación de la primera minoría, van a consolidar un sistema electoral mayoritario.
¿Qué decimos entonces con sistema electoral? Es el sistema que permite traducir los votos de los ciudadanos en las bancas que van a ocupar en el Congreso. Los que son de carácter mayoritario, lo que van a generar es darle o reforzar el poder que tienen los partidos más fuertes, los dos partidos más fuertes. Y las terceras fuerzas o las fuerzas más pequeñas van a quedar prácticamente diluidas y sin ningún tipo de poder. Como consecuencia de la ley electoral, vamos a ver que el peronismo va a obtener con un 60% o 50% de los votos, más del 60% de las bancas del Congreso, y el radicalismo, que va a tener el 30% de los votos, va a tener menos del 30% de las bancas en el Congreso. En cuarto lugar, encontramos la ley de los partidos políticos, que se va a reformar también en 1949 y que tiene que ver con que las alianzas partidarias y los nuevos partidos políticos deben tener como mínimo 3 años de existencia previos para poder ser reconocidos y que puedan participar en elecciones. Además de que van a prohibir la abstención partidaria, que era una estrategia que muchos partidos de menor dimensión en Argentina solían utilizar en los distintos momentos electorales, ¿sí? Van a tener que participar todos esos partidos que estén reconocidos como tales, porque si no pierden la personería, y además tienen que tener 3 años, ya sean las coaliciones o ya sean los partidos, 3 años en existencia antes de poder ser reconocidos para poder participar en las elecciones. De esta forma, lo que va a evitar el peronismo es la aparición de un contendiente de manera inesperada o no controlada, y además le agrega una dificultad a la oposición para poder ser o aparecer de manera unida en un nuevo escenario electoral. Si lo recuerdan, esto está íntimamente relacionado con el contexto de llegada en el peronismo, que había participado en las elecciones y había ganado, pero de manera muy ajustada porque la oposición había decidido aliarse en 1946. Con esta reforma, Perón se asegura de que ese contexto no lo vuelva a tomar por sorpresa. Por último, tenemos la reforma que incorpora la provincialización de los territorios nacionales. Si recuerdan, con las campañas al desierto de Roca, los territorios del sur, sobre todo, y del norte, unos pocos del norte de la Argentina, quedaron categorizados como territorios nacionales y no tenían estatus de provincia. Con esta ley, lo que va a lograr el peronismo es darle a cada uno de los fragmentos dentro de estos territorios nacionales el estatus de las provincias, y con ese estatus lo que va a lograr es incorporar a la población que está dentro de estos territorios nacionales a la ciudadanía política, es decir, les va a conceder el derecho al voto. También con la misma idea, un poco que con el sufragio femenino, que es aumentar la cantidad de la población que va a ser tendiente a votar al peronismo. Finalizando este repaso de los principales conceptos y reformas que analiza la autora en el texto, podemos decir que ella comprende que estas reformas, estas 5 reformas, le van a dar herramientas para maximizar el poder al presidente y construir la unanimidad de apoyo a su figura presidencial tan característica en los modelos de los populismos o estas democracias populistas a las que aludía la autora anteriormente. Hemos llegado entonces al final de esta clase de Realidad Social Latinoamericana y Derecho. No se olviden que si tienen cualquier duda pueden comunicarse con nosotros tanto por el campus virtual como por los correos electrónicos de los docentes. Esperamos que les hayan servido y les agradecemos por habernos acompañado hasta aquí.